Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 6 y versículo 17, donde dice: Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Ya se consideró anteriormente que el ayuno había sido establecido para el día de la expiación, ya que el pueblo se abstenía del alimento para prestar atención al sacrificio y también a su significado. De igual modo, ayunaban cuando estaban en conflictos personales, en profundas tristezas o manifestando arrepentimiento. En cada caso, el ayuno era una renuncia a lo que era lícito, como la comida, para dedicar el tiempo a otra tarea espiritual y fundamentalmente a la oración. La abstinencia no siempre era total, sino que consistía en reducir el tiempo destinado a la comida al mínimo necesario para cubrir las necesidades básicas, dedicando por otro lado la mayor parte de ese tiempo a la oración. Note lo que dice en Daniel, capítulo 10 y los versículos 2 y 3. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y así ocurrió también con Nehemías, que ayunó durante 3 meses, desde el mes de Quiliu hasta el de Nisan, conforme al cómputo del tiempo del que se hace referencia en el libro. Por ejemplo, en Nehemías capítulo 1 y versículo 1 dice: Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes Quileu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Y en Nehemías capítulo 2 y versículo 1 dice: Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Atarjerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia. Note que un tiempo tan extenso no permitía una abstinencia total, sino parcial. El ayuno voluntario, note que nacía al impulso de un corazón quebrantado por Dios. De modo que el ayuno, sin entrega del corazón, era un ritualismo nulo de por sí, sin efecto alguno en la vida de quien lo practicaba. Y así hablaba Dios al pueblo por medio del profeta, cuando dice: ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te dites por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente no ayunáis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Isaías, capítulo 58 y los versículos 3 y 4. También Jesús denunciaba abiertamente la hipocresía de los que ayunaban para ser vistos de las gentes, ya que llamó al auditorio a prestar atención a las manifestaciones de una piedad falsa y aparente. El mismo Señor, como cumplidor de los preceptos legales, debió de haber practicado el ayuno en el tiempo establecido, a lo largo de su vida, ya que él mismo reconoció que sus discípulos practicarían el ayuno después de su partida. Mateo, capítulo 9 y versículo 15 dice: Jesús les dijo: ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto
entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Es evidente que nunca prohibió el Señor la práctica del ayuno, ya que los discípulos entendieron claramente la enseñanza de Cristo. Después de su ascensión establecida, la Iglesia, el ayuno era práctica habitual entre los cristianos. Por ejemplo, los apóstoles y líderes de la Iglesia practicaban el ayuno cuando era preciso dedicar tiempo intensivo a la oración. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, y los versículos 1 y 2, dice: Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llama Niger, Lucio de Cirene, Nanaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que lo he llamado. Hechos de los Apóstoles recoge la práctica del ayuno por toda una iglesia local, como fue, por ejemplo, el caso de la congregación en Antioquía, en el tiempo de la encomendación a la obra misionera del equipo que salió entre ellos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13 y versículo 3 dice: Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Note que era una práctica frecuente en las iglesias fundadas por Pablo. También en Hechos de los Apóstoles, capítulo 14 y ahora el 23, dice: Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Alguien podría preguntarse cuáles son las razones por las que el ayuno no está regulado en los escritos apostólicos. Y note que, en primer lugar, porque no es un mandato establecido ni forma parte del culto eclesial. En segundo lugar, porque sería un error considerarlo como un mandamiento para la presente dispensación. En tercer lugar, porque es un acto personal y voluntario de cada creyente. Y finalmente, porque el ayuno es necesario cuando la necesidad de dedicar tiempo a la oración lo hace preciso. Y note que Jesús hace referencia al aspecto externo que debe procurar aquel que está practicando el ayuno, cuando dice: Cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Un notable contraste con aquellos que tiznaban su rostro con ceniza para manifestar ante todos que estaban ayunando, mientras que aquellos tenían profundo interés en que se supiera que estaban ayunando. El creyente, por otro lado, debe de evitarlo por todos los medios. Ungir la cabeza y lavar el rostro era expresión de fiesta y regocijo, en lugar de duelo. No es que el ayuno fuese algo impropio, que debiera de ocultarse. Lo que Jesús estaba enseñando es que los actos de la verdadera piedad se hiciesen delante de Dios y no de los hombres, de modo que sólo Dios pudiese ver el compromiso espiritual de quien practicaba el ayuno. Así pues, el objetivo del ayuno es la humillación del corazón y el quebrantamiento del alma. Por tanto, es algo íntimo y también personal delante del Señor. Como cualquier otra práctica de piedad, el ayuno debía de hacerse en secreto. Sin embargo, no significa esto que el Señor estuviese prohibiendo la práctica colectiva del ayuno. Y lo mismo en el caso de las limosnas y la oración. No se establece como principal o única la realización secreta de esas acciones piadosas, pero lo que se enfatiza
es que se hagan con fines de comunión con Dios y no para llamar la atención de los hombres. No cabe duda que tales enseñanzas debían conmocionar a todo el auditorio presente en aquel día. Pero los fariseos y los escribas, ellos representaban un notable peligro si el pueblo las aceptaba como válidas, lo que traería un desprestigio para ellos y la reducción en sus negocios espirituales de piedad fingida. Sin embargo, para el resto de las gentes el Señor hablaba como nunca nadie lo había hecho antes, cautivando la atención de todos y sorprendiéndolos gratamente. Las palabras del Maestro representaban un aire fresco de libertad, frente, por otro lado, a la opresión religiosa a que los habían sometido. Una situación semejante se produjo en el mundo religioso en todos los tiempos, ya que hay quienes establecen el ejercicio de piedad como algo para realzar ante los hombres su condición de perfectos y comprometidos con Dios. Pero note que las prácticas religiosas de los tales son malos ejemplos para quienes le siguen, al considerarlos como ejemplos de piedad a imitar, ya que estos, con sus desviaciones humanas, ponen en peligro la realidad de la piedad que Dios determina, esclavizando a sus hermanos que se ven constreñidos a prácticas religiosas producto de la mente humana, pero absolutamente ajenas a la voluntad de Dios, manifestada en su palabra. De igual modo, que en los tiempos del Señor Jesús se hace necesario también hoy que la corriente restauradora del Espíritu Santo sople en el polvo de la tradición humana para restaurar la limpieza que Dios desea de su pueblo, a fin de que sea bendecido y pueda disfrutar de la vida abundante y libre que Dios ha provisto para su iglesia como resultado de la obra de Cristo. Continúo ahora con el versículo 18, donde dice: para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. El ayuno como acto piadoso debe de ser hecho delante de Dios y no de los hombres. Por eso dice, para que no aparezcas ante los hombres ayunando. Las prácticas de piedad personal, en donde el creyente derrama su alma en la presencia de Dios por causas que le afectan personalmente, deben ser hechas en la intimidad, donde la mirada de los hombres no llegue y donde no puedan ser conocidas por otros, quedando reservadas para el creyente y el Señor. Por tanto, nadie alabará al piadoso, ya que el Padre conoce todo, no sólo el hecho en sí de la práctica del ayuno, sino la intención del corazón que lo motiva. Todo el énfasis de la enseñanza de Jesús está concentrado en hacer entender a los oyentes la sinceridad de las manifestaciones espirituales del creyente, alejadas de toda hipocresía y vanagloria personal. El Señor concluye la enseñanza sobre el ayuno como las dos anteriores sobre la limosna y la oración. Dios, que es omnisciente y conoce absolutamente todo cuanto se produce en la intimidad y secreto del hombre, galardonará a quien practica una vida piadosa en conformidad con su voluntad. Y como se ha indicado anteriormente, el texto concluye con la promesa «te recompensará». Y el resto de la frase es «en público». No está lo suficientemente atestiguada en los mejores manuscritos. Note que el Dios omnisciente que ve la intimidad y el secreto de la devoción del creyente
es también el Dios omnipotente que galardona a su Hijo. Los ayunos que manifiestan angustia y estrechez dan paso al banquete eterno de la presencia del Señor. Tal vez, en algunas ocasiones, pueda comenzar a disfrutarse ya aquí en la historia temporal, como respuesta a la oración hecha en su presencia, derramando el corazón delante de Dios. Pero no cabe duda que si se demora un poco, la respuesta de parte de Dios, conforme al pensamiento de los hombres, espera al que ha llorado un lugar de delicias a su diestra para siempre. Dios pondrá mesa delante de los angustiadores, no sólo en futuro de la gloria eterna, sino también en la presencia de la temporalidad humana de los suyos. El Salmo 23 y versículo 5 dice: Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Por otro lado, la visión espiritual del salvo supera la aparente y distorsionada visión del hombre, ya que el alma cristiana se vuelca en la presencia del Señor. La aflicción da lugar al ayuno, y éste permite un tiempo de mayor dimensión en la oración de quebrantamiento. La respuesta es instantánea en la experiencia de la comunión, ya que Dios hace a un lado con su poder a los angustiadores y en el espacio abierto por su brazo omnipotente establece una mesa de comunión para su Hijo en angustia. Los angustiadores estarán siempre cerca, pero no puede acceder a la mesa de la comunión, ni tampoco impedir que el que sufre se siente en ella, para disfrutar de la presencia, consuelo, cariño y bendición del Padre Celestial. Y es entonces cuando, renovada la visión humana por la divina, transformadora perspectiva temporal en eterna, el cristiano, gozándose en medio de las aflicciones, puede decir con seguridad plena: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23, versículo 6. Las aflicciones temporales son un medio de gracia para hacer nacer en cada cristiano que las experimenta la bendición de un eterno peso de gloria, que permite una visión renovada en la que se dejan como importantes las cosas temporales para ver a las que son eternas. La segunda carta a los Corintios, capítulo 4 y los versículos 17 y 18 dice: Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y es ahí donde se puede cantar con gozo. Y voy concluyendo con esto. A los creyentes del Nuevo Testamento no se les exige ningún ayuno. Sin embargo, si se desea ayunar, dice Jesús, si le parece que eso lo ayudará a mantener su carne pecadora bajo control y a concentrar su atención con los asuntos espirituales, ayune por supuesto, ya que el creyente debe de dejar que eso sea exclusivamente entre el creyente y su Dios. Por otro lado, Martín Lutero, en su Catecismo Menor, dice que algunos cristianos pueden encontrar útil el ayuno cuando se preparan para recibir la Santa Cena, pero eso no hace digno a nadie. Aquí. Y es por eso bueno que antes de participar de la mesa del Señor, el creyente se examine a sí mismo delante de la presencia de Dios. Amigo y amiga oyente, las instrucciones de Jesús
expresadas en términos modernos, sería así. Cuando ayunáis, peinaros y lavaos. Y no tratáis de parecer débiles, para hacer recordar a la gente que es posible que estéis ayunando, ya que el aparentar ser lo que no se es en realidad, no se es. Y es porque detrás de esa falsa apariencia siempre suele haber un objetivo. En este caso sería que las gentes lo consideraran que era una persona piadosa, que era una persona buena delante de los hombres. Pero mi amigo, mi amiga oyente, tan solamente Dios sabe lo que hay en nuestros corazones. De manera que si tú has intentado alguna vez, o lo has hecho, sin darte cuenta, o conscientemente de aparentar aquello que en realidad no eres, es el momento de que tú vengas ahora en oración a Dios, para reconciliarte, para estar en comunión con Él y recibir de Él aquello que tiene para tu vida. De manera que te animo a que ores conmigo esta oración que voy a hacer y repite: Señor Jesucristo, vengo ante ti. Delante de todas las personas, me he manifestado siempre como una persona muy piadosa, muy buena, muy caritativa, muy amable, pero en realidad me falta mucho para llegar a eso. De manera que yo ahora te pido perdón y te pido que vengas a mi vida, que me moldees a través de tu Espíritu Santo como tú quieres que yo sea. Te abro mi corazón, Señor Jesucristo, y te recibo ahora, en este momento, como mi único y suficiente Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.